y hoy nos toca ver el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Bueno, este libro, al igual que los libros anteriores que habíamos visto, el de Samuel y el de Reyes, era un solo tomo, pero se repartió en dos por su tamaño. Y aquí es importante que entendamos una cosa: Crónicas no es... un segundo. Crónicas no es nada más una repetición, nada más de los libros de Reyes, sino que es en el libro de Crónicas lo que vamos a encontrar es la historia positiva de los reyes de Judá, y ahorita va a entender por qué hace tanto énfasis en las cosas positivas el escritor del libro. También se hace mucho énfasis en el templo y en su adoración. Aquí es importante entender una cosa: ya la monarquía, cuando el libro se escribe, la monarquía ya llegó a su fin, y ahora las condiciones de vida no eran las mismas que ellos estaban pasando cuando estaban en el destierro y durante el destierro. El libro más o menos se escribe, va a cubrir un periodo desde el 1000 antes de Cristo hasta el decreto de Ciro, que está escrito que aparece como en el 539 antes de Cristo, 539, 538. ¿Y qué va a ser nuestro trasfondo? Bueno, aquí lo que vamos a encontrar es la historia que sucede antes del exilio babilónico. Nada más que, como le repito, pues hay que entender una cosa: los libros se escribieron después, se escribieron de una perspectiva post-exilio, después del exilio. Aquí pues vamos a encontrar que Jerusalén ya había sido destruida por el rey Nabucodonosor, y luego pasaron los 70 años en donde estuvieron los del pueblo en el exilio. Y aquí pues obviamente eso desesperanzó al pueblo, y era necesario que el pueblo regresara y conociera de nuevo al Señor. Entonces aquí eran necesarias varias cosas: que primero regresar y reconstruir la ciudad, y luego que el templo tuviera esa reconstrucción, y con eso darles un refresco, un fundamento espiritual fresco a las personas, a los exiliados. Era necesario que ellos renovaran su fe, que renovaran sus esperanzas y en las promesas de Dios para el futuro. Porque, bueno, los libros de Crónicas, ya habíamos dicho, fueron escritos especialmente para satisfacer las necesidades espirituales de los que habían regresado del exilio. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba retomar toda su historia, necesitaba hacer una reflexión sobre el pasado de Israel, pero también necesitaban lecciones de fidelidad. ¿A quién? A Dios, al templo, a la ley, a la manera en la que se debería de desarrollar el culto. ¿Cuál es el propósito del libro? Bueno, otra vez, recordemos que los libros fueron escritos para darle ese refresco espiritual al pueblo. Entonces el propósito principal es reconectar a los judíos exiliados a que regresaran a sus antepasados y a su historia como el pueblo escogido de Dios. Y aquí hay tres cosas importantes que es el propósito que el libro nos está marcando. La primera, que los judíos tenían que darle la importancia de vida para conservar su herencia étnica y su herencia espiritual dada por el Señor. La segunda, la importancia de la ley de Dios, la importancia al templo y el sacerdocio en su continua comunión con el Señor. Y tercera, la máxima esperanza del pueblo de Israel, ¿no? Que era la esperanza del Mesías, quien sería un descendiente de la simiente de David. El énfasis que tiene el libro, bueno,
va a ser la continuidad del pueblo de Judá y de otros en el exilio, y después la lealtad al pacto de David y de Salomón como modelos para el tiempo de restauración. Le repito, sabemos perfectamente, si leyó el libro de Reyes y una parte del libro de Samuel, que tanto David como el rey Salomón tuvieron episodios bastante penosos, ¿no?, en sus vidas, pero el libro de Crónicas no se va a enfocar en nada de lo negativo o lo va a ver muy superficialmente. ¿Por qué? Porque el pueblo lo que necesitaba era las cosas positivas que Dios había hecho antes. Entonces por eso se exaltan las cosas buenas de David y de Salomón principalmente. El papel central del templo y la adoración para la restauración, la verdadera adoración, que es un asunto del corazón, la bendición divina y el reposo por la obediencia, y también la retribución por la desobediencia. Acuérdese que desde Josué hemos estado viendo que el Señor continuamente ha estado diciendo, guíate, estate en mis caminos, ¿para qué? Guarda mis palabras para que te vaya bien, para que te vaya bien. Y obviamente, si no hacemos las cosas que el Señor dice, pues yo creo que la respuesta es muy lógica, ¿verdad? Pues no nos va a ir bien o nos va a ir mal. Entonces aquí otra vez se hace énfasis en esos mandamientos de Dios. ¿Cuál va a ser el panorama del libro? Bueno, aquí el libro fue el último libro que se escribió en la Biblia hebrea, pero este libro en la Biblia griega es donde se divide en dos partes, que es primera y segunda de Crónicas, y se acomoda después de Reyes y antes de Esdras y de Nehemías. Y como lo habíamos dicho hace ratito, bueno, los libros de Samuel y Reyes tienen una narración histórica básica de los hechos, pero en Crónicas vamos a encontrar también genealogías, listas, salmos y discursos, porque era necesario que el pueblo tuviera más contexto de lo que el Señor había estado haciendo con el pueblo. Y aquí se va a ver la historia una genealogía desde Adán hasta los actuales, y luego también finaliza el libro con el decreto de Ciro, donde se va a poner fin al exilio. El libro se va a dividir en tres partes. La primera, que es las genealogías. Estas genealogías van a abarcar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, y como le comenté hace ratito, va a ser desde Adán, pero se va a concentrar específicamente en Judá y en los levitas, porque es el interés del narrador, es la intención del narrador, ver que de la simiente de Judá va a seguir el pacto davídico. Y luego la segunda parte, que es la monarquía unida bajo David y Salomón, que va a abarcar de Primera de Crónicas 10 hasta Segunda de Crónicas capítulo 9. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar aquí? Bueno, vamos a encontrar la monarquía unida desde David y Salomón, y luego se va a concentrar en las cosas, como le había comentado hace ratito, las cosas positivas de la vida de ambos reyes. Aquí vamos a encontrar principalmente la historia de David en los capítulos de Crónicas desde el 10 hasta el capítulo 21. Y luego se va a introducir la historia de Salomón, que va a ser quien construye el templo. Y eso lo vamos a encontrar desde el 22 al 29. Aquí va a ser nada más la preparación de Salomón para la construcción del templo. Y luego en Segunda de Crónicas, del 1 al 9, que es la parte final de esta segunda parte en que está dividida el libro, se va a retomar la historia de Salomón. Y ahora sí, Salomón va a construir el templo. ¿Y cuál va a ser el tema central de esta sección?
de esta parte de Segunda de Crónicas desde el 1 al 9, va a ser el templo y la adoración correcta. Aquí se va a enfocar en la historia, cuando hablamos de la historia de David, bueno, ahí estamos hablando de los preparativos, pero ya cuando estamos hablando de Salomón, que es más de la mitad de la historia en esta parte, vamos a enfocarnos en la construcción y en la dedicación del templo. Y luego la tercera parte del libro, que va a ser desde Segunda de Crónicas del capítulo 10 hasta el final del libro, el capítulo 36. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Bueno, aquí vamos a encontrar la historia de Judá durante el periodo de la monarquía dividida. Hasta el capítulo 9 todavía estaba la monarquía unida, y a partir del capítulo 10 se divide en dos el reinado. Aquí se va a enfocar en el éxito de la batalla y la prosperidad, relacionándolo ¿con qué? Con la obediencia a Jehová. Y también en el fracaso relacionado con la infidelidad o la falta de confianza en el Señor. La historia incluye el exilio, pero va a terminar con el edicto de Ciro, que era el rey de Persia, y con esto se va a dar cumplimiento a la profecía de Jeremías, donde se le comisiona para edificar el templo en Jerusalén e invitando al pueblo a levantarse. Bueno, ahí el título está mal, ahí debería de ser recomendaciones para la lectura del libro. ¿Cuáles son las recomendaciones del libro? Bueno, aquí tenemos que entender una cosa. El periodo en el que se está escribiendo el libro es en el periodo a finales del siglo VI antes de Cristo, y durante este tiempo era el tiempo de la restauración. Aquí durante ese tiempo pues estaba, como les había dicho, ¿no? Estaba reinando un malestar espiritual, había matrimonios interraciales, que quiere decir, bueno, pues que los judíos ya nada más no se estaban casando entre ellos, sino que se estaban casando con personas que no eran parte de Israel. Entonces, había que retomar esa pureza étnica que el Señor les estaba demandando, ¿no? Y aquí también es importante una cosa, bueno, varias veces se había intentado ya restaurar el templo y restaurar la ciudad, entonces no habían tenido éxito, y ahora el escritor dice, ¿verdad?, que espera que ahora sí se tenga que lleguemos ahora sí finalmente a cumplirlo, a cumplir lo que ya realmente, lo que el Señor había demandado, y esto pues realmente ya lo vamos a ver cumplido en Esdras y Nehemías. Aquí en Crónicas no lo vamos a ver. Eso ya lo vimos, se me hace que estaba duplicado. Ok, bueno, entonces aquí también es importante entender una cosa. Las personas que estaban regresando del exilio estaban esperando ver el templo ese majestuoso que había construido Salomón, y era parte de lo que no tenían, ese malestar espiritual, así como dice Isaías, ¿no? Ese glorioso éxodo que Isaías había dicho que iba a suceder, pues no estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que si lee, por ejemplo, en el capítulo en Isaías, de los capítulos del 40 al 50, es en donde se nos detalla todo esto, el glorioso éxodo que va a tener el pueblo. Dice en Isaías 43, 52, donde anuncia la liberación de los cautivos y su regreso a Sión, comparándolo con el éxodo. Y luego menciona un camino para los exiliados que regresan, similar al camino que Dios abrió en el desierto durante el éxodo. Entonces eso era lo que estaban esperando las personas que estaban ya en la tierra prometida, y
y pues no veían como que estuviera sucediendo. Es por eso que hubo la necesidad de escribir este libro, para darle aliento a las personas. Ciro había inaugurado la nueva era que iniciaba con la reconstrucción de Jerusalén y del templo, pero, como le repito, solamente un pequeño grupo había regresado a su tierra prometida, y el segundo templo no tenía la grandeza de Salomón. Entonces, pues las personas estaban anímicamente desanimadas, ¿no? Jerusalén estaba en decadencia y con unos cuantos habitantes solamente. Reinaba un tiempo de malestar espiritual, de matrimonios interraciales y con lo que pudiera ser, lo que le comentaba hace ratito, una manera segura de perder la identidad nacional. Y aquí se hace un énfasis en la dinastía davídica. El reino del norte se menciona únicamente cuando hace alianza con Judá, pero en Judá se centra en dos asuntos. La primera, la dinastía davídica, la que incluye a Salomón, y la segunda, el templo de Jerusalén. El templo es el enfoque de esta parte, y la pureza a la adoración ocupan más del 60% en el libro de Crónicas. Así como también, bueno, pues le comentaba hace ratito, el autor tiene la esperanza, después de tantas veces que se había estado posponiendo la reedificación y la restauración, tiene la esperanza de que esta vez sí se hagan bien las cosas. El libro tiene un lenguaje abundante de alabanza, de acción de gracias, de gozo por la bondad, por el amor de Dios. Menciona 3 veces porque es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando el arca es traída, la primera, a Jerusalén, la segunda cuando es introducida al templo, y la tercera cuando el templo es consagrado. También se hace un énfasis en la norma bíblica que le había comentado hace ratito. Cuando seguimos a Dios, eso nos trae bendición. La obediencia siempre trae bendición, y la desobediencia, pues por ende, traerá castigo. Así que esta historia se narra para alentar a Israel y a esta nueva generación que vive en Jerusalén y en sus alrededores. Recuerde que este libro, no sé si lo mencioné, pero este libro se le atribuye a Esdras. ¿Por qué? Por la manera en la que está narrado. Hace ratito le comenté que el libro traía mucha alabanza, mucha acción de gracias. Entonces, la manera en la que está escrito, se presume que probablemente Esdras fue el que lo escribió, porque está escrito como Esdras era un sacerdote y cronista. Entonces, la manera en la que está escrita pareciera que la escribió un sacerdote. Por eso es que a él se le atribuye la autoría de este libro. Y aquí yo tomé una pequeña fotografía un pequeño recuadro, para que usted más o menos se diera una idea. A partir del 930 es cuando el reino más o menos se divide en dos, ¿no? En Israel, donde se van 10 de las tribus, y en Judá, donde se quedan únicamente 2 tribus. En Israel reinaron 19 reyes hasta que fueron llevados cautivos por los asirios. Y en Judá reinaron 20 reyes hasta que en el 586 a.C. fueron llevados al exilio por los babilonios. Y acá están un poquito más, pero no se alcanza a ver muy bien. Bueno, ustedes allá sí lo ven un poquito mejor. El periodo de los reinados, más o menos. Pero recuerde que nosotros, para nuestra lectura del libro de Crónicas, nos vamos a enfocar básicamente en el reino del sur. Hay nombres que se repiten en los 2 reinados, por eso es importante, ¿verdad?, que los distingue el autor con, por ejemplo, Ocosías que reinaba en Israel, o Ocosías que reinaba en Judá, porque se repiten algunos de los nombres. Y pues bueno, vamos a
empezar con el recorrido por el libro. El recorrido por el libro, se lo he repetido creo que un par de ocasiones, empieza con las genealogías que van del capítulo 1 al capítulo 9. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, aquí el narrador, el cronista, inicia narrando que la comunidad posterior al exilio tiene una continuidad con un pasado divinamente ordenado. ¿Y cómo lo va a hacer? Remontándose hasta la creación del mundo, hasta iniciar con la genealogía con Adán. Aquí, le repito, se le dedica más tiempo a las tribus de Judá, Benjamín y Leví. ¿Por qué? Porque estas son las tribus que van a formar parte del reino del sur y son en las que nos vamos a enfocar, además de que ellos son la parte que nos van a dar la dinastía davídica de Judá. De Judá, acuérdense que viene la dinastía davídica, y que ellos además fueron los que regresaron de los que más regresaron del exilio, tanto de Asiria como de Babilonia, fueron los que más regresaron del exilio. Las genealogías de las tribus restantes tienen a los levitas como su punto central, pero se le hace un énfasis como en los músicos del templo. En el capítulo 8 vamos a encontrar más. En el capítulo 8 se va a encontrar más la genealogía de Benjamín, y en el capítulo 9 no vamos a encontrar propiamente lo que es una genealogía, sino una lista de todos los exiliados que regresaron, haciendo un énfasis especial en los levitas, que fueron los que ministraron en el templo. Y luego nos vamos a la parte del capítulo 10 al capítulo 21 que le había comentado, es la parte donde se va a hablar de la historia de David. Aquí en el capítulo 10 vamos a encontrar principalmente, inicia con la muerte del rey Saúl, ¿no? Y luego introduce al nuevo rey, que es el rey David. En el capítulo 11 y 12 se hace una mención especial diciendo que todo Israel se había unido para hacer rey a David. Y luego en los capítulos del 13 al 16 se va a contar la historia del transporte del arca del pacto de Jehová a Jerusalén. En el capítulo 17 se nos va a hacer un recordatorio del pacto davídico, haciendo un énfasis especial en que va a ser Salomón quien va a construir la casa de Dios. Y luego, en los capítulos 18 al 21, se nos hace un pequeño sumario de las guerras de David. Y se explica por qué David no puede construir el templo. ¿Recuerda por qué David no puede construir el templo? Porque él había derramado mucha sangre, él era un hombre de guerra y Dios no le permitió que él pudiera, construir el templo, sino que quien lo iba a ser su hijo Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón significa paz, y Salomón era un hombre de paz y tranquilidad. Y la historia en esta parte, en los capítulos del 10 al 21, va a concluir con un capítulo amargo de David. Aquí es el único amargo que se menciona, donde David hace el censo, pero luego lo compone ya diciendo pues que David va a comprar la era de Arauna. ¿Se acuerda? Esa era de Arauna que iba a comprar y que le iban a regalar, y que él dijo no quiero que me la regales, yo la voy a pagar, porque donde va a estar la casa del Señor, pues no puede ser regalada, no tiene que haber sido comprada. Entonces así es como termina la sección del 10 al 21. Y luego nos vamos a el 22 al 29, y aquí vamos a seguir con monarquía unida, pero aquí va a ser más, aunque dice David y Salomón, nos vamos a enfocar más ahora en Salomón. Aquí se va a ver la transición de David a Salomón, y la sección
principal en esta parte van a ser los capítulos del 23 al 27. ¿Y qué vemos en estos capítulos? Bueno, aquí va a ser los preparativos de David y los levitas para la adoración en el templo. Y aquí hay algo importante, hay 3 discursos del rey David. El primero, que viene en el capítulo 22 del 5 al 16, y ese va dirigido a su hijo Salomón, recordándole el pacto davídico que el Señor había hecho con ellos, concentrándose en su llamado principalmente para construir el templo. Y luego viene otro discurso de David en el 28 del 2 al 10. Y aquí va a repetir la esencia del pacto davídico, pero va a ir dirigido a los oficiales de Israel. Y el tercer discurso que encontramos aquí va a venir en el capítulo 29 del 1 al 5, y va a ser para convocarles a seguir el ejemplo de David cuando él dio generosamente para la construcción del templo, ¿sí? Aquí va a terminar esta parte con la bendición davídica y acción de gracias, y teniendo como objetivo designar a Salomón como el constructor del pueblo, pero también asegurando el respaldo de todo Israel para 2 cosas, para su reinado y para la construcción del templo, como lo acabo de mencionar, ¿no? Aquí se concluye esta parte con el reconocimiento a Salomón como rey de todo Israel y finalmente la muerte de David. Y luego en los capítulos, eso ya lo comenté, ¿verdad? También, sí, la muerte de David. Aquí está puse un pequeño recorte de la bendición davídica que externa ahí en los capítulos 29. En el capítulo 29, específicamente en el versículo 14, David, que dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Y luego nos vamos a la parte de la historia de Salomón, que va a ser en Segunda de Crónicas del 1 al 9. Y aquí el punto central de esta sección van a venir en los capítulos del 2 al 7, donde vamos a ver los preparativos para la construcción, así como la dedicación del templo. La semana pasada Bruno nos mostró un video donde se mostraban especificaciones muy claras que el Señor les estaba dando acerca de los materiales, acerca de las medidas que tenían que utilizar. Y ya, ¿cómo se llama? Salomón, recuerda que yo me acuerdo muy bien que estaba muy lleno de oro, que tenía, las medidas que nos mostró Bruno la semana pasada, y era un templo, decían que era un templo majestuoso, por esa razón, cuando ve las personas el segundo templo construido, pues no tenía la majestuosidad ni la excentricidad, porque el templo que construyó Salomón pues estaba lleno de oro, estaba lleno de muchísimas cosas muy llamativas, y el segundo templo no tenía todas esas cosas. Por eso había personas que hasta se lamentaban porque el templo no tenía esa majestuosidad que tenía el primer templo, el templo que construyó Salomón. Bueno, entonces vamos ya vimos aquí lo del templo de Salomón, y nos vamos a la siguiente parte, que es la monarquía dividida. Aquí es cuando ya ahora sí el reino se va a dividir en 2, y esto lo vamos a encontrar en Segunda de Crónicas a partir del capítulo 10 al 36. Y aquí se hace un énfasis especial a la intervención directa de Dios para bendecir y juzgar sobre la base de los reyes. Aquí le repito, ¿verdad? Que se hace un énfasis diciéndoles, ok, los que han sido obedientes, los que se han humillado ante el Señor, bueno, pues ellos van a tener la bendición del Señor. Pero los que lo han abandonado, los que lo han rechazado, pues ellos no van a tener esa bendición ni ese soporte de parte del Señor.
Y aquí nos señala el punto clave donde el reino se divide en dos: el reino del norte, conformado por 10 tribus, y el reino del sur, conformado por 2 tribus, que como le comenté hace ratito, iban a ser la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. La mayor parte de la historia hebrea se ve desde la perspectiva del reino del sur, y las razones por las que se enfoca en este reino, se lo repito, es porque el pueblo de Judá constituyó la mayoría en su regreso del exilio de Babilonia y de Persia hacia Jerusalén. La segunda, porque Judá se mantuvo como el centro de adoración a Dios, y el templo, si bien lo recuerda, estaba en Jerusalén, que era su capital y su lugar de adoración. Y tercero, porque los reyes de Judá eran descendientes de David, y eso los hace parte de la promesa de Dios. Así que vamos a ver algunos de estos reyes. El primero es Roboam, que es en donde todo empieza a partirse. Ese lo vamos a encontrar, el reinado de Roboam, en los capítulos 10 al 12. Y aquí vamos a encontrar 3 cosas importantes. La primera es que el reino dividido es una acción de Jehová. Segunda, que todo Israel viene a Jerusalén a sacrificar. Y tercera, que el tema del juicio por abandonar a Jehová va a empezar con Roboam y con los líderes de Israel. Nos vamos después con el rey Abías. El rey Abías lo vamos a encontrar en el capítulo 13. Y aquí el autor usa el discurso del rey Abías para enfatizar que Jehová ha dado el reino a David y a su descendencia para siempre, que la verdadera adoración ocurre solamente en el templo en Jerusalén, y más tarde las tribus del norte van a ser incluidas, pero cuando se unan a Judá en Jerusalén o cuando son invitadas a hacerlo. Luego nos vamos con el rey Asa. Se encuentra aquí en el rey Asa 2 cosas importantes. La primera, que él invoca al Señor, y entonces Dios le responde y él puede derrotar a los cusitas. Y luego Asa instituye una reforma con respecto al templo y a la adoración apropiada en respuesta a la palabra profética, pero su reinado termina de una manera amarga. ¿Por qué? Porque él se apoya con el rey sirio en lugar de depender del Señor. Cuando el vidente viene y le dice, así como se acuerda, como Natán fue y le dijo a David, ¿verdad?, de su pecado, así viene el vidente y le hace ver el pecado al rey Asa, pero él reacciona de manera diferente a David, porque él se molesta. Él se molesta, y entonces, ¿qué es lo que termina haciendo? Oprime a algunas personas del pueblo. Y luego Asa enferma gravemente de sus pies, y en lugar de buscar al Señor, él lo que hace es que se apoya en los médicos. Y entonces, pues él muere, y él dura 41 años en su reinado. Y luego viene Josafat. Josafat, en el capítulo de los capítulos del 17 al 20. Bueno, Josafat inicia bien. En los primeros pasos anduvo, en los primeros años, anduvo en los pasos de su padre David. Instruye a los levitas les da la responsabilidad de instruir al pueblo mediante la ley del Señor, y hay una cosa que destaca el narrador: la derrota de Moab y de Amón. Pero hace algo indebido Josafat. Josafat se alía con Ocosías, que era el rey de Israel, quien estaba haciendo cosas impías. Entonces, pues su caída, esto lo lleva a que su caída sea final, ¿no? Lo lleva a terminar con su reinado. Su reino en Judá duró 25 años. Y luego viene, en el capítulo del 21 al 24, viene Joram y Ocosías, que fueron un par de reyes malvados que se aliaron con Acab. ¿Se acuerda de Acab, verdad? El que se casó con esta mujer Jezabel. Bueno, la caída de Ocosías ocurre de parte de Dios por haber hecho lo malo delante de los ojos de Dios.
Sin embargo, la dinastía davídica va a seguir. ¿Por qué? Por el pacto davídico. Y luego de Joram y de Ocosías viene otro rey, el rey Joás. Aquí hay dos temas importantes: el rescate divino de la dinastía davídica y la reparación del templo. Aquí se destaca el ministerio del sacerdote Joiada. Sin embargo, después de que Joiada muere, Joás va a quedar bajo la influencia de unos oficiales que no eran alineados a la palabra del Señor, y mata al hijo de Joiada. Y su hijo, el hijo de Joás, sigue los mismos pasos de estos oficiales. Y luego nos vamos a los capítulos del 25 al 28. Y aquí vienen dos reyes que no tienen mayor relevancia, que son Amasías y Usías. Y después de ellos viene Jotam. Jotam es alabado y Acaz es condenado. Y aquí es de nuevo importante ver, ¿verdad?, que las bendiciones o las maldiciones están basadas en la lealtad o en la lealtad de los reyes hacia Jehová. Y esta parte termina con Acaz. Llegaron a tal grado que Acaz cierra las puertas del templo de Jehová. Y luego viene uno bueno. En los capítulos del 29 al 32, como decía ahorita Emanuel en su oración, ¿verdad? Ezequías, ayúdanos a ser como Ezequías. Bueno, viene uno bueno, es Ezequías. Ezequías se concentra en la purificación del templo. Él restablece el culto del templo. Empiezan a celebrar la Pascua, reorganiza el servicio de los sacerdotes y los levitas, y para que el pueblo de Dios experimente realmente un avivamiento y una renovación espiritual, son necesarias 4 cosas, ¿verdad? La primera es la confesión de los pecados, luego la santificación de la casa del Señor, la renovación del pacto y la proclamación de un sacrificio de sangre por la expiación, perdón o cobertura del pecado, que en nuestro caso pues ya no lo tenemos que hacer, ¿verdad? Ese sacrificio, porque pues ya alguien lo hizo por nosotros. Al morir el Señor en la cruz, ya Él pagó por el pecado que nosotros teníamos. Pero los otros 3 yo creo que sí los podemos hacer. Capítulos del 33 al 36. Viene Manasés, que fue un rey malo, que al final se arrepiente. Y luego su hijo Amón, que no se arrepiente. Y entonces se da paso a Josías. Y Josías renueva otra vez la Pascua para los israelitas. Y aquí se le da un papel central a los sacerdotes y a los levitas. Y con la muerte de Josías, el libro avanza rápidamente con los últimos 4 reyes. Los últimos 4 reyes van a ser Joacás, Joacim, Joaquim y Sedequías. Y luego, después de ellos, va a venir la caída de Jerusalén. Pero el libro va a terminar con el decreto de Ciro, donde el templo va a ser reconstruido. Y vamos a terminar diciendo que pues por el recuento de la historia del pueblo de Dios, el libro nos va a recordar el papel central de la adoración, así como señalar a aquel cuya limpieza del templo, muerte y resurrección va a reemplazar al templo como el lugar de la presencia de Dios. Y pues obviamente se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo.